A través de este medio de Zoom queremos continuar lo que era el programa radial El Cuarto Poder Generando Opinión, que por falta de medios económicos no pudimos seguir teniéndolo al aire, pero lo vamos a seguir haciendo por este medio para ir subiendo información sobre la contingencia nacional en lo político y para que como cristianos, como pueblo de Dios, podamos estar orando y apercibidos, como dice la palabra, no ignorando las acechanzas del diablo y podamos estar intercediendo por los niños. Tenemos como los padres tienen, bueno, soy mamá, una gran responsabilidad frente a Dios, delegada por Dios para la crianza de los niños. Mi nombre es Patricia Escobar, yo soy la conductora del Cuarto Poder Generando Opinión y les doy la bienvenida a este primer capítulo vía Zoom que vamos a tener y lo vamos a ir compartiendo a través de la página por Facebook de la Fundación SOPA, Somos Padres, y a través de el Facebook de el programa radial, el ex programa radial, El Cuarto Poder Generando Opinión. El día de hoy quiero primero darle la excusa porque me encuentro así, he estado todo el día sin luz, así que me estoy iluminando con una linterna. Y quiero contarles que tenemos 3 invitados. Está don Carlos Casanova Guerra, le damos las gracias por estar hoy día aquí conectado. Él es abogado, estudió en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, está hace 15 años aquí radicado en Chile. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también es doctor en Filosofía Política de la Universidad de Navarra en España. Bienvenido, don Carlos, puedes saludar a nuestra audiencia. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. No sé qué más decir inicialmente. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. También tenemos a nuestra amiga Marta Cordero, ella es dueña de casa, madre de 4 hijos y estudiante de Derecho. Y también tenemos a nuestra amiga y hermana Elisa de Rivera Osorio. Ella es profesora de Estado en ejercicio, es investigadora y directora de la Fundación SOPA Somos. Hermana Elizabeth, puede saludar a nuestra audiencia. Bien, hola, gracias por este programa y por haber retomado tu trabajo, Patita. Esperamos que sea de gran bendición para todas las mamás, papás que siempre nos escuchan y quieren información y están sumamente preocupados por la agenda legislativa que está así a todo ritmo, ¿no es cierto?, en el Congreso. Así que la idea es retomar ese trabajo y seguir difundiendo en este tiempo en que estamos en cuarentena. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Bueno, para empezar, y como es nuestra costumbre, vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé las palabras exactas para que puedan ser tocados los corazones de nuestra audiencia y que podamos hablar lo más sencillo posible, porque hay mucha audiencia que tal vez no tiene idea de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, y que Dios nos ayude a poner sabiduría a los papás para poder guiar bien a los niños y sabemos que esto es inevitable, que van a ser influenciados con el tema de hoy, que va a ser gran. Pero la responsabilidad la llevan los papás en la casa, como les decía delante, de poder criar y tener un buen fundamento. Nosotros los cristianos, nuestro fundamento es Cristo. Y esperamos que eso sea una realidad en cada niño, que Dios los pueda guardar frente a lo que se viene. ¿Sí, hermana Elizabeth? Sí, por favor, ¿nos puede guiar en una palabra de oración para comenzar el programa? Ya. Por favor. Pongámonos en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Bendito Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos ante ti para darte las gracias por este día de vida, por todas las bendiciones que has tenido con nosotros, en cuidar nuestra salud, nuestra vida, y nos has provisto de todo lo que necesitamos. En esta hora te pedimos por aquellos que nos escuchan para que tú abras su mente, sus corazones, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, y es la lucha entre el bien y el mal, y entre Dios y Satanás. Por lo tanto, nosotros somos solamente instrumentos, atalayas, que avisamos, apercibimos esta sociedad para que tomen conocimiento de lo que sucede y puedan levantarse en la lucha y en la defensa, ¿no es cierto?,
de la infancia principalmente. Por esa razón, en esta hora nos estamos aquí para pedirte tu orientación, que nos des sabiduría, inteligencia y que tú puedas alcanzar, Señor, los corazones y las mentes de aquellos que escuchan y abra su entendimiento. A ti nos encomendamos en esta hora y todo lo dejamos sujeto, Señor, a tu voluntad y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. A lo mejor vamos a hacer preguntas muy básicas, ¿ya? Porque hay un montón de gente que nos escucha, que es nuestra audiencia habitual, que no maneja términos, ¿ya? Don Carlos, le decimos desde ya. Sí, no, Elizabeth y Marta ya se manejan. A veces yo voy a hacer preguntas muy, muy básicas, pero es para que la gente que no entiende estos términos pueda estar al tanto y se pueda informar de una vez. Vamos a empezar con don Carlos, ¿ya? Don Carlos, ¿usted nos podría resumir el proyecto de ley de ESI que se legisla actualmente en la Comisión de Educación de la Cámara Baja de Diputados para que podamos informarnos al respecto de este proyecto de ley que es delicado? Sí, mira, es un proyecto muy breve, tiene 7 artículos. Fue presentado por diputados de Frente Amplio, de varios partidos, y como una curiosidad, un diputado UDI, que es el diputado Jaime Belolio. Había otros proyectos en la comisión pendientes de discusión, y por eso en marzo se refundieron, pero el proyecto que constituye la médula espinal de lo que ahora se está discutiendo es el presentado por estos diputados de Frente Amplio y también el diputado Jaime Belolio. Durante el mes, del mes de marzo en adelante, hubo una serie de indicaciones, como 100 indicaciones, muchas muy buenas, de diputados buenos, como el diputado Sabac, que trataban de quitarle problemas, de sacar lo más problemático del proyecto, pero yo me temo que esas indicaciones no se van a escuchar. Entonces, el proyecto, muy breve, lo que quiere es introducir como obligatoria la educación sexual integral con perspectiva de género, desde el parvulario hasta la educación media, ¿ya? Y además ordena a todas las universidades que tienen facultades de educación que introduzcan la enseñanza de la docencia en educación sexual integral con perspectiva de género también. De esa manera, el proyecto viola el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el derecho de los establecimientos educacionales a tener proyectos educativos propios, y viola la autonomía universitaria. ¿Por qué digo eso? Porque la perspectiva de género no es una doctrina científica, no es como la física o la matemática, que los colegios lo tienen que enseñar porque es la ciencia que se debe enseñar a los niños. La perspectiva de género es una ideología. Y es una ideología que es incompatible con la religión cristiana, por ejemplo, y con cualquier ética razonable y cualquier religión razonable también. También es incompatible con el judaísmo razonable, es incompatible con cualquier con la mentalidad de cualquier persona sensata. Entonces, hay una secta neomarxista, vamos a decir así, que está ideologizada con este tema del género, que se quiere imponerlo como pensamiento único. Eso es lo que ocurre con esta ley. Y esta ley, por supuesto, tiene fuerte financiamiento internacional. Uno llega a sospechar si no será que los diputados no es que sean ciegos, sino que a lo mejor los hace ciegos el fuerte financiamiento internacional. No, hay diputados que se están oponiendo a esto, pero hay muchos que lo están apoyando. Y la línea que sigue este proyecto se ha aprobado ya en otros países como Argentina, España, Canadá, en muchos otros países, y ha sido desastrosa. Una agenda globalista, entonces. Es una agenda globalista, efectivamente, que viene, la política que lleva a incorporar estas leyes en los diversos países, viene en este momento de la ONU. Aunque en España, por ejemplo, se implantó esta tendencia de la sexualización de los niños y jóvenes y del género, aún antes de que la ONU adoptara esta política tan agresivamente como está ahora. Los socialistas españoles lo habían ya impulsado en los años 80 y 90. O sea, que esto que está ocurriendo no es algo que pida el pueblo, no es algo que pida la sociedad civil, es una imposición que nos quiere hacer un grupo muy pequeño, muy ideologizado de personas
que quieren impedir que los cristianos transmitan su visión del mundo a sus hijos. Y eso es algo que está en la obra de filósofos importantes del final del siglo XX que dicen eso. Ellos dicen que tenemos que crear un nuevo concepto de tolerancia diferente al que había en Occidente hasta ahora, y con el nuevo concepto de tolerancia tenemos que declarar como doctrinas que no se pueden tolerar aquellas doctrinas de derecha, dice este filósofo llamado Marcuse, principalmente el cristianismo. Entonces lo que pretende esto es eliminar la transmisión del cristianismo en sus fuentes primarias, o sea, en la familia, en el colegio y también en la universidad. Eso es lo que está en juego con este proyecto. Y expresamente dice el proyecto que los colegios no pueden presentar programas alternativos para el curso que no acepten los contenidos mínimos, los objetivos, etcétera, impuestos por el Ministerio de Educación. Lo único que ellos pueden presentar como alternativa es una metodología diferente. O sea que en esto hay una violación radical a la imposición. Claro, de la libertad de los padres y de la libertad de los colegios de tener un propio proyecto educativo. Y en eso el proyecto es inconstitucional. El proyecto es inconstitucional, sí. Va contra la Constitución. El diputado Belolio ha dicho en repetidas ocasiones que él no sabe por qué la gente se alarma tanto si todos los colegios pueden presentar su propio proyecto. Eso es falso. No es verdad. Pueden presentar su propio proyecto, pero solamente pueden modificar la metodología, no todo lo demás. Y además, aún eso solo lo puede hacer la directiva de un colegio por medio de una especie de asamblea con los padres para ponerse de acuerdo qué quieren todos los padres. O sea, hay una importación en el proyecto también del modelo de democracia participativa de Venezuela, diría yo, ¿ya? La inclusividad del marxismo. Sí, es terrible. Y hay otra cosa que el diputado Belolio dice, esto ya se está haciendo, lo está haciendo el Ministerio de Educación, y es verdad, pero se está haciendo de una manera marginal, como nos va a contar Elizabeth después. Ahora, los funcionarios del ministerio solo están esperando a tener cobertura legal para hacerlo sistemáticamente en todos los colegios. Y eso tenemos que impedirlo a toda costa, la verdad. Por último, el diputado Belolio dice que no sabe por qué estamos tan alarmados si esto no es sino una política de la UNESCO, y la UNESCO lo que quiere es disminuir el embarazo adolescente, y yo qué sé. Porque esos son los objetivos que declara la UNESCO en los lineamientos sobre educación sexual integral. Pero si uno lee bien esos lineamientos, como nos va a mostrar Elizabeth, en realidad lo que pretenden esos lineamientos es sexualizar a los niños. O sea, no hay que leer solamente los objetivos declarados, sino hay que leer todos los conceptos clave, las ideas clave que recoge la UNESCO en sus documentos para darse cuenta de que este proyecto de educación sexual integral que viene de la ONU es un proyecto de sexualización, corrupción de los niños y de eliminación de la transmisión de la religión cristiana en Occidente. Eso es lo que, la introducción que yo quería hacer. Don Carlos, ¿y cuál es la visión de hombre y de sociedad en la que se basa este proyecto de ley? Es una visión totalmente sexualizada. Fíjense, hay algo muy curioso. Yo no me opongo, por supuesto, a la educación integral, pero este proyecto es un proyecto de educación sexual integral. ¿Qué es eso? No hay educación sexual integral. El sexo es una parte muy pequeña de la persona humana, una parte importante, sí, pero es una parte pequeña de la persona humana. Una educación sexual no es integral. La educación integral tiene que incluir una educación en la sexualidad, o mejor dicho, en las virtudes que tienen que ver con la sexualidad. Entonces este proyecto es promueve una visión materialista, una visión, vamos a decir, pansexualista, y es una fusión del marxismo cultural, de Marcuse, que es el filósofo que yo mencioné antes, sin decir el nombre, y una corriente de pensadores que fueron los que, y psiquiatras y doctores, que fueron los que promovieron en Estados Unidos la revolución sexual, en los 50, 60 y 70, que son el doctor Kinsey, el doctor Harry Benjamin y el doctor Money. Ahora, el doctor Kinsey hizo unos estudios sobre la sexualidad en los hombres, en las mujeres, etcétera, en Estados Unidos, y en los años 80, Judith Reisman, una profesora de Israel, denunció a este señor, porque si uno lee las tablas sobre la sexualidad masculina del doctor Kinsey, uno ve que el doctor Kinsey, para realizar esas tablas,
tuvo que abusar sexualmente e incluso violar a centenares de niños de barrios pobres de los Estados Unidos. Centenares de niños. Y luego, la idea que tienen Kinsey, Benjamin y Money es que la sexualidad no es algo que exista en la naturaleza, sino que depende enteramente de una construcción cultural. El experimento primero que realizaron estos doctores para confirmar su teoría, lo hicieron con un niño llamado, ¿cómo es que se llamaba? Well, ahora se me fue el apellido, pero era Bruce y le cambiaron el nombre a un nombre femenino. Su hermano era Brian. Los gemelos. Claro, y este niño tomó después el nombre de David, ¿ya? Entonces, lo que pasó fue que este niño había sufrido en una operación de circuncisión un grave daño en su órgano genital masculino. Entonces el doctor Money les dijo a los padres que él podía transformar ese órgano en un órgano femenino, y entonces si ellos criaban al niño como una niña, él iba a ser una niña y no iba a tener problemas en la vida. Entonces los padres le creyeron al doctor Money y empezaron a criar al niño como si fuera una niña, pero el niño se resistió durante toda su vida. Por ejemplo, nunca quiso orinar sino de pie, a pesar de que le decían que tenía que sentarse, que tenía nada. Siempre actuó como niño. Cuando tenía cerca de 14 años, el doctor Money, desesperado porque el niño no se comportaba como niña, decidió hacer que su hermano gemelo tuviera relaciones sexuales con él. Y los padres accedieron a eso. Esos padres tenían que estar un poco locos, yo creo. Accedieron a eso, y la idea era que el niño asumiera la postura de una niña. Pero ni aún así lograron eso. Entonces, un psiquiatra más sensato le dijo a la familia: esto hay que pararlo, hay que decirle la verdad a este niño. Cuando se la dijeron, se roció de benzina y se prendió fuego. Sobrevivió David Raymer. Sobrevivió a ese intento, pero más tarde, cuando tenía 38 años, finalmente se suicidó. Y su hermano se había suicidado 2 años antes. Bien, cuando este experimento comenzó, la revista Time lo publicó como un gran éxito, porque confirmaba la teoría de que el sexo no es natural, sino puramente construido. Pero el experimento es un fracaso total, esto es un engaño. La ideología de género es un engaño total. Lo que quieren es que la gente rechace la realidad. Esa es la ideología que nos quieren meter en este proyecto. Gravísimo, don Carlos, lo que está sucediendo. Hermana Elizabeth, usted como profesora de Estado en ejercicio, bueno, yo creo que tiene harto que contarnos al respecto de lo que ha sucedido en este último tiempo. Como docente, ¿usted reconoce directamente ESI o solo ha escuchado hablar de experiencia en otros países? Bueno, yo siempre contaba la experiencia de otros países porque yo supe de este tema hace 6 años. Entonces, pues los primeros que yo tuve contacto fue con España, con grupos de padres españoles, y ellos contaban el tema de la educación para la ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, que era basada en el gobierno Zapatero, que era basada en la ideología de género. Después conocimos la experiencia alemana con la familia Marten, ¿no es cierto?, que fueron presos por oponerse a que los hijos fueran a las clases de educación sexual. Pero el año pasado, a mí, dentro de mi colegio, sí me capacitaron en educación sexual integral. La psicóloga era una psicóloga 3.0 con el tema. Ella venía con toda la influencia del CPIP, que ellos hicieron un perfeccionamiento masivo a psicólogos y personas que trabajaban con niños con respecto a este tema, y ella hizo una propuesta educativa que obviamente no era la propuesta de ella, sino que era el copy-paste, ¿no es cierto?, de APROFA, de Miles, que en el fondo no le consultó a nadie, sino que era solamente su propuesta. Y ahí los referentes intelectuales de esta educación, o sea, está Judith Butler, con el tema del género como construcción cultural, ¿no es cierto?
de que los niños eran niños porque se le había vestido de niños, se pusieron nombre de niños y jugaban con juguetes de niños. Y que si se le hubiera dado otra alternativa, a lo mejor ellos hubiesen sido otra cosa. ¿Ya? También estaba la Simone de Beauvoir, y también en algún momento ella habló del tema de que la pedofilia, ¿no es cierto?, podía ser considerada como una orientación sexual. Entonces, a mí ya no es que lo que yo escuché, leí esto en otros países, sino que efectivamente esto está presente en nuestro país. En algunas comunas más que otros. Yo también he dado hartos tratamientos de gente a profesores cristianos, y en los colegios ellos han contado sus experiencias como ONGs, ¿no es cierto?, defensoras supuestamente de los derechos humanos. Si a mí me dicen que son defensores de los derechos humanos, yo pienso que son defensores de derechos humanos a la vida, ¿no es cierto?, a la libertad de conciencia, de pensamiento. O sea, cuando a mí me hablan de derechos humanos, todavía tengo ese concepto de los derechos humanos naturales, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a nacer. Pero esta ONG entran a los colegios a entregar los conceptos que ellos quieran, y los directores de los colegios no se pueden oponer para no ser considerados como homofóbicos o transfóbicos. Entonces, y por ejemplo, uno de los contenidos en un colegio del área sur de Santiago fueron que el niño, por ejemplo, lo juntaron en un gimnasio para decirle, o sea, de séptimo a segundo medio, para decirle que el sexo anal, oral y vaginal era normal, y que lo que decían los medios de comunicación masivos en relación a la enfermedad de transmisión sexual no era tan así. Entonces, cuando hablan de derechos humanos, ¿no es cierto?, están hablando de no los conceptos que nosotros, que mi generación o la de ustedes tienen. Entonces sí conozco muy de cerca el tema de educación sexual integral. Y también dentro de las investigaciones que yo he realizado, y que me han aportado también profesores de otros lugares, yo quiero mostrarle a ustedes una presentación con el tema, para que ustedes vean en vivo y en directo de qué se trata este tema. Ustedes ven ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? Todavía no, pero ahora sí. Sí. Ahí sí. Bueno, esta es una presentación de recopilación de información de harto tiempo, que la quiero comentar con ustedes para que ustedes vean, o sea, ciertos conceptos que hay en el proyecto de educación sexual integral que tienen que ver con esta visión de perspectiva del género y de derechos humanos. El proyecto dice que son dos enfoques: la perspectiva del género y también la perspectiva de derechos afectiva. humanos. Claro, y dentro de los lineamientos está que la educación tiene que ser no sexista y no discriminatoria y laica, ¿no es cierto?, como sinónimo de laicismo. O sea, no es que la educación sea laica, porque en realidad eso está mal dicho, porque la educación laica acepta y respeta todas las creencias religiosas, ¿no es cierto? En cambio, la laicista, el Estado es el ateo. Por lo tanto, hay una diferencia ahí, en que ellos dicen que tiene que ser una educación laica. Pero ¿podemos repetir la diferencia de eso, hermana Elizabeth, lo que es una educación o un Estado laico, laicista y laicista, para que nuestros auditores y quienes vean el video después puedan tenerlo claro? El Estado laico, lo que se define, o sea, dentro de lo que yo he estudiado, y me puede corroborar don Carlos, el Estado laico se define como respetuoso a todas las creencias religiosas, y están tratadas todas con igualdad, ¿no es cierto? Y el Estado, en ese sentido, tendría que ser considerado, entre comillas, como neutro, o sea, ya no hay un título Iglesia-Estado, sino que el Estado tiene que ser respetuoso con todas las creencias y las formas de creer que tienen las personas, los símbolos religiosos, ¿no es cierto?, respetar la manifestación pública y privada de esas creencias. En cambio, el Estado laicista o laicicista, porque en algunos países le llaman como laicicista, el Estado es ateo, o sea, es materialista y tiene una visión, ¿no es cierto?, el ser humano sin Dios. O sea, la sociedad se tiene que sacar todo vestigio de Dios. Entonces, cuando acá el proyecto dice que se rige por principios de una educación laica, no es laica, porque si no tendrían que respetar todas las creencias de los padres. Manteniendo los colegios católicos. Incluyendo los colegios confesionales, claro, principalmente. Ahora, hasta la fecha, los proyectos educativos que existen, o los lineamientos o políticas públicas sobre educación sexual,
En Chile reconocen todo desde el año 1993 hasta la fecha, hasta el 2010 aproximadamente, el rol de la familia, ¿no es cierto? Dice, en este ámbito es prioritario, relevante e ineludible. O sea, ellos reconocen el rol formador de los padres. Y todo proyecto que los colegios hagan tienen que respetar las creencias de los padres. Así es. Hermana Elizabeth, usted en el mes de marzo le tocó hablar ante la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, me acuerdo, en Santiago, y usted señaló que este proyecto terminaba con la libertad de enseñanza. Claro, efectivamente. Por eso lo que justamente tiene que ver con esta perspectiva del género y del enfoque de derecho humano que quiero explicar aquí ya. A ver, en el año 2010 se publicó en Europa los estándares de educación sexual europeos, ¿ya? Y estos estándares, ¿no es cierto?, fueron, dices, una guía para gobiernos elaborada por la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, GPF, conjuntamente con la Agencia del Gobierno Alemán para la Educación de la Salud, y el documento fue entregado a los Ministerios de Educación y Sanidad de toda Europa. O sea, estos estándares fueron entregados en toda Europa a los ministerios de educación y se rigen hasta el día de hoy, en unas regiones más que otras, ¿ya? O sea, no, tampoco es que en todo sea por igual, pero hay unas regiones que sí se rigen por todos los lineamientos que dieron estos estándares. Y dividen a los niños entre 0 a 4 años. Y bueno, este análisis me lo mandó una amiga mía que es española, que lo hizo ya cuando esto fue, bueno, en 2010. Y ella, este es el resumen que hizo del libro y dice, entre los conocimientos concretos que la guía recomienda transmitir a niños de 0 a 16 años, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, de los 0 a los 4 años la OMS prescribe el aprendizaje o enseña más que prescribe el aprendizaje del goce y el placer cuando tocamos nuestro cuerpo, la masturbación de la primera infancia. También a esa edad dice que es idónea para el descubrimiento del propio cuerpo y de los genitales, y también dice textual, que yo lo leí, obviamente el que quiera el libro lo puedo compartir, que los niños a esta edad tienen derecho a explorar su identidad de género. Es decir, desde la primera infancia, el niño ya no es educado en una identidad sexual, ser hombre o mujer, sino que en una identidad de género. Acá en Chile, hace poco, una mamá me comentaba del sur que en un jardín a su sobrino justamente lo habían hecho pintar un dibujo de un hombre y una mujer y le preguntaron que con qué sexo se autopercibía. Eso es identidad de género, es decir, desde la primera infancia, ¿no es cierto?, va este concepto de identidad de género, ya no es hombre-mujer, sino que él tiene derecho a explorar esta identidad y jugar, y ir cambiando roles, ser mujer, ser hombre, jugar con juguetes, si es mujer de hombre, y los hombres con juguetes de mujeres, etc. Y un juego que es muy común es el de jugar a los médicos, porque se tocan, ¿no es cierto? Y los niños tienen que a esa edad, ¿no es cierto?, ser aptos para expresar necesidades, deseos y límites. Yo no sé si un niño 0 a 4 años o a los 4 años podría decir, por ejemplo, que algún toqueteo de alguien le podría molestar, ¿no es cierto? O que si se sintió vulnerado con la manera que lo tocaron, ¿ya? Entonces existe este concepto, ¿no es cierto?, desde la primera infancia, que ellos son considerados como adultos. O sea, como que se pierde el concepto de infancia, la diferencia entre ser un infante y ser un adulto, y ponen estos mismos derechos reproductivos, de género, al mismo nivel que una persona con un criterio ya formado. Después de los 4 a los 6, dice, nuestros hijos tienen derecho a saber la historia de la cigüeña como que es una ave nodriza, como un mito, es decir, se le tienen que enseñar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la reproducción humana a esa edad. Las partes del cuerpo, cómo vienen los niños, entonces tendrían que ver el tema de las relaciones, ¿no es cierto?, sexual, y todo esto es con imágenes explícitas. De 0 a 4 6 también es una edad estupenda según la Organización Mundial de la Salud para hablar de asuntos sexuales, explorar relaciones del mismo sexo y consolidar la identidad de género. Es decir, ya a esta edad ellos tienen que pensar que a lo mejor dentro de sus vidas existe la posibilidad de tener relaciones
con personas del mismo sexo, que es natural, normal, y conservar su identidad de género. Después viene entre 6 a los 9 años, ¿no es cierto?, que ellos ya tendrían que a esta edad entender el concepto de que ellos están preparados para conocer y defender los derechos sexuales de sus niños y niñas. Y si hablamos de derechos sexuales, estamos hablando físicamente del derecho al aborto, el derecho, por ejemplo, los vientres de alquiler, ¿no es cierto?, la inseminación artificial, todo lo que tenga que ver con la manera como alguien podría tener hijos, tanto manera natural como artificial, ¿ya? Pero principalmente PPF tiene una visión bastante clara, que ellos son los mayores promotores del aborto libre en el mundo. Por lo tanto, el aborto se les va a enseñar desde la primera infancia. Después de los 9 a los 12 años, ¿no es cierto?, y hasta los 15 deben conocer el fastidio de la maternidad imprevista. Es decir, ellos tienen que entender el concepto de los embarazos no deseados. Pero sabemos que en este embarazo no deseado, desde el género, para la feminista Simone de Beauvoir era bien clara. O sea, el feto era una ameba. Parásito. Era un parásito de la mamá. Por lo tanto, desde la primera infancia se enseña, ¿no es cierto?, que los hijos son una carga, un estorbo para la madre que no le permite el desarrollo. Por lo tanto, todos los embarazos son no deseados, porque de acuerdo al concepto de Margaret Sanger, creadora de IPPF, a este mundo debían venir los niños solamente felices y que con padres que estuviesen preparados para asumir a estos hijos. Yo no sé qué padre podría estar preparado, porque los hijos no vienen con un manual debajo del brazo, ¿ya? Entonces, a la larga, este concepto de IPPF también tiene un tinte eugenésico, es decir, Margaret Sanger era sumamente clara en decir que había razas que no tenían derecho a nacer, había que eliminar a los pobres, o sea, entre que nazcan pobres y no nazcan, mejor que no nazcan, ¿no es cierto? Y todos esos conceptos van a inocular en los niños desde pequeños. Entonces, llegan a los 16 años perfectamente con 3 abortos. Y con más, porque no han matado a nadie, porque el feto no es persona, es solamente tejido celular, ¿no es cierto? No tiene derechos. No tiene ningún derecho. Por lo tanto, es un tema sumamente complejo. Ahora, después tenemos de los 9 a los 15 años... bueno, ahí el tema de que tienen que recibir toda la información de dónde encontrar anticonceptivo y dónde practicarse un aborto. Sabemos que en el sistema de garantía ya consideraron el concepto del aborto, ¿no es cierto?, como un derecho al niño, pero aquí van a entrar a los colegios, ¿no es cierto?, ONG, fundaciones, organizaciones civiles, ¿no es cierto?, que van a entregar información a los niños, en la cual nosotros no vamos a tener control, ¿no es cierto? Podría entrar, por ejemplo, Pan y Rosa, que son feministas sumamente radicales, ¿no es cierto? Podría entrar APROFA, podría entrar Miles, El Móvil, Iguales, grupos anárquicos, que hay colegios que ya entran, ¿no es cierto? Sí. Y darle la información que ellos quieran. Y dentro de ello APROFA, ¿no es cierto?, que es IPPF en Chile, le va a entregar todas las direcciones, ¿no es cierto?, donde se realizan, ¿no es cierto?, este apoyo de salud, porque se supone que es un tema de salud, ¿no es cierto? El aborto es un tema de salud, según ellos, donde se pueden practicar abortos sin consentimiento sexual. Después está el tema, bueno, que además la OMS enseña que la religión es un obstáculo para el placer y el goce de su propio cuerpo. La influencia de la edad, el género, la religión y la cultura en la educación afectivo-sexual. Es decir, la religión cristiana hay que eliminarla. Y todos los grupos conservadores, el conservadurismo, dice la OMS. Luego fascistas nos dicen también. Los fascistas. Luego tenemos que ver el tema que, bueno, la diversidad sexual se trata durante todo el proceso educativo, desde la primera infancia, ¿no es cierto?, que existe la homosexualidad, la bisexualidad, y todas las opciones había y por haber, porque recuerden que identidad de género no es ser hombre o mujer, identidad de género es una gama, ¿no es cierto?, enorme de lo que cada ser humano quiere hacer, porque este proyecto tiene el concepto, ¿no es cierto?, en el fondo marxista, de que se le quiere otorgar al ser humano un derecho que no tiene, que es la autonomía, la voluntad, es decir, que rija su vida de acuerdo a cómo él se percibe, se autopercibe y se siente, ¿no es cierto? No hay realidad fuera, como decía Nietzsche, o sea,
No hay afuera nada que nos determine, por lo tanto, nosotros podemos ser lo que queramos. No hay Dios, no hay trascendencia, no hay una verdad única. Por lo tanto, nosotros nos construimos como nuestros propios dioses. Los 15 también le da de conocer además las relaciones sexuales comerciales, por ejemplo, la prostitución, también el sexo a cambio de pequeños regalos, comida, salida nocturna o pequeñas cantidades de dinero, la pornografía, la adicción al sexo. También tenemos sobre los padres, bueno, acá, según la OMS, los padres son fuente informal de educación. O sea, el Estado entrega la fuente formal científica y fehaciente. Ahí está, hay un error de tipeo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que los papás, dentro de esta perspectiva, no existen porque el Estado pasa a ser garante de sus derechos reproductivos, ¿ya? Ahora, otra cosa importante con respecto a esto, bueno, que hay dos perspectivas en el tema, que el enfoque género y derechos humanos, y quiero acá hablar de los derechos, la perspectiva de los derechos humanos, donde más claro queda es en el libro de un solo currículum publicado por la UNESCO, ¿no es cierto?, con ayuda de IPPF, y con la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres en el año 2011. Y esta es la versión de los estándares de educación europeos, pero en Latinoamérica. Este es dado para Latinoamérica. Y sale todo lo que yo les dije, la división de edades, los mismos conceptos, el aborto abiertamente, ¿no es cierto?, como un derecho reproductivo, el tema de la identidad de género, los niños ya no son niños niñas, sino que el tema de siempre estar explorando la identidad de género. Pero acá yo quiero tocarle un tema que es el advocacy. Este libro habla muy claro sobre lo que es la advocacy. La advocacy es como una especie como de ser abogado, defensor, tomar una causa y defender los derechos reproductivos. Por lo tanto, los alumnos sí, y los colegios pasan a ser activistas políticos, los colegios pasan a ser plataformas políticas del LGTBI, las feministas, los marxistas, los comunistas, los anarquistas, tienen que asumir causas como no más AFP, el tema del medio ambiente, tienen que tomar la causa. Dice el libro que en un país el aborto está despenalizado en 3 causales, a través de las campañas, a través del trabajo, ¿no es cierto?, que hagan los propios alumnos de los colegios estamos hablando de niños de enseñanza media, básica, ellos tienen que llegar al aborto libre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las causas que ellos podrían tomar? Dice, en todo el mundo quienes realizan trabajo de advocacy, ¿no es cierto?, está hablando de niños, de alumnos, de niños, adolescentes, profesores, a favor de los derechos sexuales y reproductivos, grupos comunitarios, prestadores de servicios de salud, gente joven y otras personas, están promoviendo un mayor respeto, reciprocidad y consentimiento dentro de las relaciones sexuales. ¿Qué significa? Una mejor educación sexual, promoción, ellos tienen que promover la igualdad de género, tienen que eliminar las leyes de penalización de las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas, Sí. o la actividad sexual entre personas del mismo sexo, o el artículo 365. Reconocimiento de los derechos sexuales de las personas que viven con discapacidades y mejor acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, como el acceso a la anticoncepción y el aborto legal y seguro. O sea, los niños de los colegios tienen que trabajar en pos de estos derechos, así como las pruebas confidenciales, que ahí hay otro concepto más, o sea, es decir, se entiende la salud reproductiva y sexual como un derecho, tiene que respetar el derecho a la confidencialidad. Es decir, si en un colegio entra una ONG a hablarle del aborto libre y una niña dice, mire, ¿sabes? Yo tengo dudas si en realidad estoy embarazada o no, entonces dice, mire, vaya ahí, a la dirección tanto, ahí le van a dar orientación, ahí hay un espacio amigable, ¿ya? Entonces ahí la pueden ayudar y orientar de lo que puede hacer. La consejería y tratamiento para el VIH, es decir, los papás ni siquiera tendrían que enterarse de lo que le está pasando a su hijo. Entonces, acá, ¿qué es lo que hay en este proyecto? La liberación a la autoridad paterna. O sea, esta foto yo la saqué cuando hubo de la libertad. A los niños que salían del BUA a piedrarlo, llevan estos carteles. Sus hijos no son de su propiedad. Que pretenden, ¿no es cierto?, la emancipación de la infancia de una educación no sexista, es decir, que no exista el binario hombre-mujer, y antipatriarcal, es decir, la lucha contra el capitalismo. Entonces acá tenemos que educan desde la primera infancia la materfobia, el odio a la maternidad,
¿no es cierto? El tema de la falacia del cuerpo es mío, el feto no es persona, la maternidad es un sistema de esclavitud. El género neutro, porque en realidad aquí en el género, recuerden que un senador muy importante aquí en Chile lo dijo, que los papás cuando un hijo nace, asumen inmediatamente por sus rasgos genitales si es hombre o mujer. Por lo tanto, él tiene que experimentar según esta perspectiva constantemente, cambiarse ropa, pintarse la uña, ponerse... Entonces no es hombre-mujer, es género neutro, un género fluido, que siempre toda su vida va a estar buscando quién es. Entonces un día va a ser Juan, al otro día va a ser Leticia, al otro día se va a sentir como Cecilia, o a lo mejor al otro día se va a sentir como Alberto. Es un género fluido, porque según esta perspectiva es una violencia al niño asignarle un sexo. Por lo tanto, ni el colegio le va a poder decir si es llamarlo Juan si se llama Juan. Ni la mamá, ni el papá, ni nadie le va a poder decir Juan. Lo van a tener que tratar de acuerdo a cómo se sienta. Las leyes físicas van a ser opresión. Son sistemas opresivos, o sea, el discurso de opresión es el discurso científico, el discurso religioso, el discurso jurídico, los medios de comunicación y todo aquel que diga, ¿no es cierto?, que las niñas, ¿no es cierto?, tienen vagina y los niños pene. Eso es un discurso del odio, eso es violencia contra el niño. Solo nuestra humanidad nos define, eso es materialismo puro, marxismo. Después tenemos, bueno, la violencia, ¿no es cierto?, se entiende como violencia enseñar a un niño que el matrimonio es hombre-mujer, asignarle un sexo al nacer, decir que la homosexualidad o transexualidad no es normal, tipificar como delito la homofobia y transfobia. Ese es el fin de todo esto, discrepancia. La discrepancia es un delito del odio. Ahora, y aquí para un poco para terminar, la propuesta ESAC. ¿Qué es la propuesta ESAC, no es cierto? Educación sexual, estrategia en sexualidad, afectividad y género, donde se une, y esto en Chile ya existe, al ministerio dice que abajo educación, salud y de la mujer y equidad de género. O sea, los tres ministerios tienen que hacer la propuesta de educación sexual. La educación propone los textos de estudio, los objetivos, la metodología, la salud, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos en cuanto al aborto, al tema de identidad de género, al tema de la anticoncepción, todo ese tipo de cosas. Y la mujer, y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género propone la perspectiva. O sea, ellos ponen la perspectiva del género y de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque en el fondo la perspectiva de derechos humanos es en el fondo crear niños activistas, guerrilleros, ¿no es cierto?, ideológicos de esto, que abracen estas causas y continúen con esta lucha supuestamente antipatriarcal, que significa eliminar el matrimonio hombre-mujer, que la mujer tenga los únicos derechos de traer niños al mundo, ¿no es cierto?, porque la maternidad es prácticamente un sistema de esclavitud. ¿No es cierto? Bueno, aquí yo explico si alguien quiere después tomar mayor atención el tema, pero ¿qué crea este ESAC? Los espacios amigables. Es decir, ¿qué significa eso? Que los niños tienen que recibir asesoría, consejería, y dice aquí nombra todas las consejerías que tendrían derecho: control a la salud integral a adolescentes de día 9 años, significa consejería en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, consejería en prevención del VIH y ITS, consejería en identidad sexual, en violencia en el pololeo, en conductas de riesgo, ingreso, regulación de la fecundidad, es decir, los embarazos no deseados, intervenciones motivacionales preventivas en el uso de las sustancias en adolescentes, consulta de salud mental. Eso más o menos. Y quiero por último, para no extenderme más, quiero mostrarles un documento que elaboré para que vean ustedes el tema de advocacy, que a mí me dejó sumamente perpleja cuando lo entendí. Esto dice el libro. ¿Lo ven ahí? Dice advocacy. Sí. El libro dice cómo sería un advocacy o cómo soy yo un activista de los derechos sexuales reproductivos como alumno de un colegio, ¿no es cierto?, en Sensamé, me imagino a mi alumno. ¿Qué tendría que hacer él en estos talleres de advocacy? Porque este advocacy son talleres. Entonces a ellos le asignan recursos económicos, recursos materiales para que ellos realicen esta cruzada a favor
de los derechos sexuales y reproductivos. Pero no solamente los derechos sexuales y reproductivos, sino que todas las causas marxistas y comunistas. Y todo lo que la ONU quiere reconocer como futuros derechos humanos. Dice, los jóvenes deben participar en las comunidades. Muchas personas jóvenes pueden y desean ayudar a promover los cambios sociales, esto es textual del libro, que conducirán a una mejor salud sexual y reproductiva, cambios que también promoverán una mayor justicia e igualdad para todos. Este módulo orienta a educadores, incluidos los y las maestras de civismo y estudios sociales, sobre la forma de usar métodos centrados en el estudiante con el fin de promover la participación de la gente joven en las comunidades. ¿Cómo sería? Sería prepararse para expresar con franqueza acerca de la forma en que las instituciones sociales, como los clubes sociales, las organizaciones religiosas y otros clubes, pueden minar los derechos de otras personas o permitir la discriminación. O sea, los grupos religiosos somos profundamente discriminadores y debemos ser eliminados. Por otra parte, conduzca alguna investigación de contexto para identificar violaciones a los derechos humanos. O sea, ellos tienen que estar viendo a quién le violaron el derecho, ¿no es cierto?, para denunciarlo. Que están relacionados con temas de sexualidad en su país. Por ejemplo, el matrimonio forzado, ya, la violencia sexual, que la violencia no necesariamente está hablando del abuso sexual, la violencia tiene, si nosotros lo asociamos al protocolo CEDAW, ¿no es cierto?, la violencia es el embarazo, ¿no es cierto?, el matrimonio, etc. O la situación de personas que viven con VIH-Sida. Identificar 5 derechos básicos de todo ser humano, incluidos 2 que sean derechos sexuales o reproductivos. Ellos tienen que tener súper claros sus derechos sexuales y reproductivos. Después, indique una persona o organización a la cual acudir o llamar si los derechos sexuales de alguna persona son ignorados. Analizar en grupo qué responsabilidades tiene el Estado de proteger, respetar y cumplir con estos derechos y qué responsabilidades tienen las personas a elegir por lo menos 2 derechos para este análisis. Analizar un grupo de sentimientos respecto a si es justo tratar a la gente de manera diferente o desigual. Bueno, aquí hay un sinnúmero de cosas, habla del aborto, ¿no es cierto? Por ejemplo, parte de la responsabilidad, y acá viene ya la parte izquierdista, de proteger, respetar y cumplir con los derechos humanos descansa en los gobiernos. En realidad, sin embargo, los países varían en el grado en el que cumplen con esta responsabilidad. Por ejemplo, algunos gobiernos han aprobado leyes que restringen los derechos de ciertas personas, por ejemplo, al prohibir las protestas públicas. O sea, lo dijo en la primera línea, son estos. Prohibir las organizaciones, sindicatos laborales, penalizar la actividad sexual consensual entre personas adultas del mismo sexo, perdonar o tratar de manera indulgente al asesino de una mujer o niña a manos de su pareja masculina u otro miembro de su familia cuando él percibe que su acción es un asunto de honor. Las o los niños tienen el derecho a desarrollarse en un sentido positivo sus propios cuerpos y sexualidad, tienen el derecho a vivir libres de abuso y de manoseo inapropiado. Y bueno, acá está todo el tema de tanto cómo tienen que abrazar todas las causas, denunciar, ¿no es cierto?, el tema, hacer campaña a nivel internacional, nacional, escribir a los parlamentarios, pero estar siempre preocupados de este tema. Ahora, nosotros cuando vimos el tema de la PCU, vimos que los niños que no estaban preparados a la PCU fueron los que estuvieron movilizados durante, ¿cuántos? 5 o 6 años. Entonces ellos decían, no estábamos preparados porque nosotros estuvimos movilizados durante todos estos años. O sea, esa es la educación, en el fondo, al final, a futuro, que vamos a tener. Niños que prácticamente en su cerebro no van a tener proyecto propio, porque ellos van a ser hijos del Estado. O sea, el Estado le va a decir lo que ellos tienen que hacer con sus vidas. Ellos pierden la libertad. Y nosotros, los profesores, perdemos la libertad de enseñanza, todas las instituciones, porque la educación tendrá que ser desde la perspectiva del género y de estos derechos humanos. Marta, como apoderada, ¿qué piensa usted sobre este tipo de educación y si tiene alguna experiencia que nos pueda compartir a través de este streaming? Bueno, yo tengo una tristeza profunda a nuestros estamentos gubernamentales. Creo que han desgraciado todo sistema educativo, haciéndolo no educar, porque en ningún momento Elizabeth se refirió a una educación biológica, a una educación que beneficie
de cierta manera a este niño en estructura de persona, en estructura humana. Hablan literalmente de hacer cambios de sentidos al imponerle leyes que los pueden defender, pero abiertamente decía que no tienen derecho, que por ejemplo decía que el niño puede decidir si acaso quiere ser tocado o no. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos proteger a un niño que quiere ser tocado o no si este adulto consiente en entregarle algún beneficio con respecto a esta tocación? Y puede ser impropia o propia, aunque tenga deseo el niño. Y después si se hace una denuncia, solamente va a abarcar que la persona que lo hizo sea un papá o un hombre, porque si lo hace una pareja del mismo sexo, también el niño podría ser acusado de homofobia. O sea, observan que le están entregando armas para su propia destrucción. Hablaba también, la última frase que estuve leyendo, hablaba de los matrimonios preparados, pero nosotros no vemos a las feministas yendo a las mezquitas a reclamar los matrimonios que se hacen de manera legal en Arabia Saudita o en los países árabes. Exacto. Entonces, estamos de verdad frente a un ataque flagrante contra la iglesia, contra el cristiano, contra el conservador. Acá Elizabeth y el joven Carlito dijo claramente que nosotros estamos recibiendo un ataque. Yo sé que lo hemos recibido durante 2000 años, los cristianos hemos sido atacados. Yo como apoderada, como madre de 4 varones, no solo me siento violentada, siento que debería tomar a los niños y esconderlos. No, ya no, ni siquiera tengo la sensación de que cualquier tipo de educación que le pueda dar en mi casa sea suficiente como para poder protegerlos, porque a la edad de 14 años, a mi hijo mayor, yo he tenido que enseñarle desde los 7 años, que fue cuando, perdón, de los 10 años que tuve que enseñarle, hace 4 años nosotros sabemos sobre ideología de género, que tuve que enseñarle a él conceptos sexuales que jamás a mí me los enseñaron. Yo tengo 36 años, yo fui educada con una educación pública, sin mediar colegio religioso, pero nosotros no fuimos educados para aprender la masturbación a los 4 años. Y hoy en día hay una imposición, y una imposición es cómo lo van a meter a los colegios, no es lo que van a enseñar, sino cómo lo van a implementar. O sea, ni siquiera te dan la opción de decir, no, sabes que yo no quiero que los niños sepan de los homosexuales, les enseñaré respeto. No, hoy en día es tolerancia. Y me acordaba un poco de la palabra que se dijo, la familia, como nosotros, nos recuerdan la maternidad esclavista, y si ustedes observan, el lenguaje con el que se llama a los niños es carga. La carga familiar. ¿Se fijan? Que hay una guerra semántica destructiva a cada uno de nosotros. A nosotros los políticos, la televisión constantemente nos está diciendo que nuestros niños son carga. Y ojo, aún nosotros optando por tener nuestros hijos quieren educarlos, porque los homosexuales no se reproducen, a no ser que se planteen una reproducción que es muy cara, que es prácticamente imposible accesar. Pero habemos parejas heterosexuales que tampoco tenemos acceso a ese tipo de reproducciones, y aún así, para las personas sigue siendo una esclavitud ser mamá. Cuando Chile tiene tan baja la tasa de natalidad cantidad materna, es impresionante. Estoy triste. Cada día uno atardece con ciertos conceptos. Me pareció impresentable lo que hace Forbes de presentar este caso de Henry, que contó Carlito en un principio, mostrándolo como un éxito cuando fue un soberano fracaso. Que muera un joven, que fue un experimento completo, y mostró el fracaso, porque esto no es un constructo social. Yo no nací mujercita porque mi mamá puso mi pelo largo o un vestido. O mis niños no son hombrecitos porque tienen pene solamente, o porque yo les corto el pelito. Ellos son hombres porque biológicamente tienen una característica. Y yo biológicamente soy mujer porque tengo internamente características que son leyes absolutas. Porque si fuera real lo que dijo
lo que dicen que es un constructo, ¿por qué entonces los transexuales quieren operarse? Si fuera real eso, de que es una construcción, ¿por qué el joven homosexual que ahora quiere ser trans, quiere tener vagina, tiene que mutilarse? Si es un constructo, si es algo que no tiene, que no abarca lo físico, sino que es la emoción, la lo que es sensitivo. Entonces ahí tú te das cuenta de que todos sus discursos se caen cuando tienen que hormonizar a los niños, cuando tienen que mutilarlos. Y Es un negocio. lo que nosotros tenemos frente a frente, que IPPF se beneficia profundamente con los abortos adolescentes, propenden a la masturbación, cosa de que el coito sea tan necesario, y después los abortos, los embarazos adolescentes y por ende el aborto, sea parte de sean sus esclavos de los productos que ellos venden, que son los anticonceptivos y también los tratamientos de aborto. Y por otra cosa también, la hormonización. Ustedes saben que los estados que la van a aceptar, ellos van a tener que comprar estos productos para incorporárselo a los niños. Tengo una historia con respecto a mi sobrina. Ella fue ingresada al jardín para que participara, aquí yo tengo puros varones. Entonces mi sobrina, para que tuviera amiguitas, la metieron al jardín, y en una actividad no la dejaron disfrazarse de mujer, de princesa, y ella, su elección era princesa. Acá en casita ella se viste de princesa, y no la dejaron. Entonces no es una opción, acá hay una imposición clara para que la persona deje de respetar su sexo biológico, aún lo quiera, aún lo acepte, como en el caso mío o en el caso de mis hijos. Así es. Bueno, en programas anteriores nos hacíamos la pregunta por qué desde tan chiquititos pretenden hacer esto. Y nos explicaban de que nos habría encantado en realidad tener la opinión de algún médico o de algún endocrinólogo, de que esto lo quieren hacer desde chiquitito, porque si un adulto penetra a un niño cuando no tiene las secreciones, los fluidos, obviamente les duele, pero al enseñarles desde chiquititos a masturbarse, a explorarse, estas secreciones empiezan a salir desde más temprana edad. Entonces no les va a doler al tener una relación con un adulto. Y ese es el punto. Y es cruel lo que está pasando. Don Carlos, ¿quisiera usted acotar algo más dentro de lo que se ha hablado? Quería decir, una tiene relación con lo que decía Elizabeth sobre el laicismo. Fíjate que la ley vigente en Chile dice que en los colegios públicos se deben respetar todos los credos y se debe dar posibilidad de que se enseñen todos los credos. Entonces, esta ley invierte totalmente eso. En lugar de permitir que en los colegios públicos se enseñen todas las religiones, lo que está haciendo es que ni siquiera en los colegios privados se puede enseñar una religión, excepto la religión oficial estatal, que es esta ideología de género. Y por cierto, la ideología de género algunos la pueden ver como una gran libertad, pero en realidad la persona y el pueblo que renuncia a la verdad moral queda expuesta al poder. El único límite posible contra el poder es la verdad moral. Entonces, cuando una persona quiere convertirse en tirano y destruir a un pueblo y destruir a una persona, lo primero que hace, si es inteligente y es un tirano totalitario en ciernes, es persuadirla de que debe renunciar a la verdad moral, porque si renuncia a la verdad moral ya no tiene defensa. Y otra cosa que quería decir es que se empieza con los niños tan pequeños, porque un miembro de la escuela de Frankfurt se llamaba Wilhelm Reich. Este señor era visto como un loco en los Estados Unidos. Él huyó de Alemania porque era judío y comunista. Entonces cuando los nazis tomaron el poder tiene que huir, se va a Nueva York a la New School, y él allí comienza a propagar sus teorías. Y bueno, él como comunista decía que lo que había que hacer para impedir que los niños aceptaran la religión era sexualizarlos desde muy pequeñitos. Y él a su niña de 2 años le enseñó a masturbarse. Este señor acabó preso porque era un loco, ¿ya? Pero las teorías de este señor son las que se están implementando en la UNESCO oficialmente, y lo que nos quieren traer ahora a Chile. Y la otra cosa es que toda esta ideología de género y el feminismo radical en realidad odian a la mujer. Es mentira que están a favor de la mujer, es mentira. Quieren eliminar a la mujer. Y al hombre también, pero quieren eliminar a la mujer. Y luego toda esta concepción de los derechos
de los niños, de la que hablaba Elizabeth muy bien, es en realidad parte de una estrategia marxista. Ellos quieren tener el Estado a un individuo totalmente desnudo, de manera que no se pueda asociar con nadie, y por eso sea una víctima totalmente indefensa frente al Estado. Entonces, el último reducto que queda en Occidente es la familia. La manera de destruir la familia ya la había diseñado Marx en el Manifiesto Comunista. La manera es oponer a las mujeres contra los hombres y a los niños contra los padres. Entonces, estos derechos son falsos derechos. Estos derechos son armas nada más que está usando el Estado para levantar a los niños contra sus padres. Eso es lo que se está haciendo. Y se van a convertir los niños en delatores, como decía Elizabeth, de sus propios padres. Eso es lo que quieren. Y esto es un proyecto chino. O sea, los chinos estuvieron detrás de Camboya. Ustedes recuerdan lo que pasó en Camboya. Sí. Los niños y jóvenes eran los que mataban a sus propios padres. Los 5 millones de niños que se convirtieron en el ejército camboyano. Exacto, y mataron 1 millón de personas. Bueno, sí. Eso es lo que los chinos quieren hacer acá. Y son los chinos los que están detrás de esto. Yo oí con mis oídos a Ricardo Lagos en el año 2012 decir que hacía falta una nueva gobernanza mundial. Él decía así, con ese anglicismo, gobernanza mundial, y que correspondía a China. Así que en Chile hay traidores que quieren que China tenga el poder. Y eso se ve en la Araucanía. Los grupos terroristas que están actuando son maoístas. Y, por ejemplo, el 15 de octubre del 2019 se permitió que el Partido Comunista Chino comprara la compañía eléctrica que provee de electricidad a Valparaíso, es decir, al Congreso y a la Armada. Eso, perdón, me alargué. Eso quería decir ya. Y de verdad, Chile quiso pasarse de listo, dándole unos montos estratosféricos para que ellos no pudieran comprar, y China le dijo al tiro que sí. Claro, porque ellos le quieren dominar a Chile. Y ojo, todos nuestros tratados, el litio, el cobre, el litio, todo lo quieren, el agua. Todos nuestros tratados de venta están asociados a China. Mira, yo soy venezolano. China ha destruido Venezuela. Y para colmo quiere que les paguemos por eso. O sea, Venezuela tiene una deuda enorme con China porque nos han destruido. Entonces bueno, ahora Venezuela... Sí. Nosotros debemos abrazar nuestra libertad todavía momentánea. Creo que el tiempo de la pandemia ha servido para el Hijo de Dios. Quiero ser enfática en eso. ¿Por qué? Porque nosotros como mamás, como ciudadanos, hemos tenido la posibilidad de observar que un pequeño temor nos deja encerrados en casa. Pero Dios dice que al cristiano todas las cosas les ayudan a bien. Y en eso yo quiero ser enfática. Nosotros como hijos de Dios hemos tenido este tiempo para enterarnos de cómo van a manejar a nuestros niños, pero ojo, hijos de Dios, de los que ustedes van a estar observando, lean lo que Elizabeth expuso, investiguen las fechas y los nombres que expuso Carlitos, y investiguen ustedes, saquen sus conclusiones. Esta siempre ha sido una guerra santa, no es una guerra contra el comunismo, no es una guerra contra Camboya ni contra China, porque en China también hay hijos de Dios. Esta es una guerra santa de hombres buenos contra los malos, y los malos en estos momentos están gobernando, porque este es su mundo. Así es. Sí, es exacto. Hermana Elizabeth, quisiera acotar algo más antes de terminar este Para tema. no extenderlo más, el tema de la pedofilia es un punto que súper, claro, esto de Kinsey, muy decidor, Virgen Rey, decía que había que eliminar el pudor, ¿no es cierto?, a la temprana edad. Había que visibilizar todas las perversiones en la educación para supuestamente eliminar este modelo patriarcal. Y las perversiones era visibilizar todo lo que el occidente tenía como nosotros llamamos abominaciones o pecados. Pero hay otro pedófilo importante en Alemania, que es Helmut Kentler, también de los años 60, que él en los años 70 y 80 trató de despenalizar la pedofilia y la pederastia, y él lo financió el Partido Verde Alemán. Y esa visión del Partido Verde Alemán hasta el día de hoy perdura y está presente también en este proyecto en el tema de la masturbación. Porque el Partido Verde Alemán le financiaron 2 proyectos, que fue uno, que hombres solos adoptaran niños como los del Sename nuestro, que nadie reclamara, y estos niños fueron adoptados por hombres cercanos al círculo de él,
¿no es cierto?, que de adultos denunciaron el tema y que hasta el día de hoy lo están investigando, y otros murieron. No sabemos qué pasó con esos niños, como lo que pasa en el Sename, o sea, desaparecen y nosotros no sabemos más de ellos. Y por otro lado, también le financiaron un proyecto de educación sexual, justamente, y él hablaba del chico, que los niños tenían la emancipación de los padres, que los padres no tenían por qué entrometerse en las relaciones de los hijos, y este tema del derecho a la privacidad, que también le da mucha importancia en esta perspectiva, y el tema hablaba de la iluminación de la masturbación, justamente para que la relación entre el adulto y el niño no fuera traumática, sino que fuera considerada una relación de amor. Entonces, esta visión es profundamente perversa y es profundamente dolorosa en el sentido de para los niños. Los niños no siempre tuvieron derecho en el mundo, y ahora con este proyecto nosotros vamos a volver a cero. La infancia va a quedar totalmente desprotegida, y nosotros atados de manos no poder defender a nuestros hijos. Y como dice Marta, no sé, como que dan ganas de ir a vivir a una catacumba, una cosa así, sí. Como, pero bueno. Les pregunto a los tres, como padres, los tres son padres, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Yo soy madre. ¿Qué pueden hacer? Yo también soy madre. ¿Qué pueden hacer? Yo creo, mira, si esto se llega a aprobar, hay que promover desobediencia civil masiva. Desobediencia civil masiva. Y hay que hacer ver a los cuerpos de seguridad que esto es la destrucción del futuro de Chile. Yo no creo que los cuerpos de seguridad estén de acuerdo con que se destruya el futuro de Chile. Y sabemos que esta gente que está promoviendo esta reforma está en guerra con los cuerpos de seguridad. Entonces hay que levantar a Chile contra esto. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, levantar a Chile contra estos proyectos. Si se llegan a aprobar en el Congreso, que se enteren de qué es lo que piensa el pueblo chileno. Eso es lo que yo pienso que hay que hacer. Exactamente, sí. Yo también creo. Elizabeth. También creo la desobediencia civil. Sí. Yo también creo que los profesores que tenemos la convicción de que esto es malo para los niños, no tenemos que apoyarlo, simplemente denunciarlo y ver el tema de levantarse contra esta educación, realmente por todo, o sea, simplemente, o sea, yo creo que nosotros como docentes siempre vamos a estar preocupados por el bienestar de los hijos, o sea, y de los niños, y muchas veces esos niños a lo mejor nosotros no los conocemos, pero son parte importante de nuestra vida, también tenemos responsabilidad con ellos. Entonces aquí hay que difundir mucho el tema de los papás, que tomen conciencia, pero hay colegios que esto ya está inserto, ¿no es cierto? Entonces también hay que tener ojo con eso, decirle a los papás, tengan ojo, miren, observen, denuncien. Pregúntenle a los hijos qué es lo que está pasando, claro, qué es lo que le están enseñando. Exacto. ¿Marta? Bueno, yo quiero hacer un llamado abierto, completo y absoluto a todo el pueblo chileno, al pueblo que hizo ganar a Sebastián Piñera, al pueblo que hizo que cada uno de esos parlamentarios parlamenten por ustedes. No se olviden que los trabajadores públicos trabajan con un sueldo pagado por ustedes. No hay acá ninguno que no pueda ser despedido o removido, ni uno. Ninguno es necesario si el gobierno no gobierna para un pueblo limpio, porque con los niños no se deben meter, señor presidente Piñera. Y cada uno de ustedes, acá es Dios el que les hace el llamado. No se metan con nuestros hijos, porque el pueblo de Dios tiene la salvación asegurada. Y por nuestros hijos somos capaces de morir. Así deben saberlo, que no es desobediencia civil, es una unidad en Cristo. Así es. Bueno, yo como siempre les reitero a nuestros auditores, a quienes vean este video más adelante, pedirle sabiduría a Dios de cómo criar a los niños y poder enseñarles la palabra de Dios, que es la que permanece. Así que es. Puedan inculcar a los niños desde pequeñitos el valor de la vida, del respeto, del verdadero respeto, de la tolerancia, porque no puede ser para un lado nomás tolerar y no puede ser eso, debemos tener respeto. Y
y al pueblo cristiano que estemos orando, clamando, Amén. humillándonos ante Dios por lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que no hay tantas cosas que son ocultas, tantos niños desaparecidos, tantos niños violados, lo que se sabe del Sename es la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Esos niños llevan un calvario. Yo no tengo hijos, tengo sobrinos, pero no nos podemos quedar impávidos, inmóviles, porque no le pasó a alguien de nosotros. Es Y más, como nuestra lucha, papás tienen una responsabilidad. así es más, nuestra lucha no es por nuestros hijos, porque nosotros como papás estamos apercibidos. Hay una palabra maravillosa en la Biblia que habla de el apercibirse, el estar atento. Nuestros hijos están protegidos, pero los niños que en estos momentos tienen papás más tranquilos, más relajados, que no ven esto como un frente, como una amenaza. Hay que hacer un llamado real a que estén atentos a lo que están educando a sus niños. Ojo, acá hay una imposición dura de una sola línea editorial. No es que tú vayas a poder elegir si acaso tu hijo quiere aprender sobre la homosexualidad o sobre el aborto o sobre la masturbación a los 4 años, sino que va a ser una imposición porque lo que ellos tienen que ver es cómo la incorporan en el sistema educativo, no los contenidos en sí. Entonces, hay una falacia acá. Tú nunca vas a poder optar. Es una obligación. Es un sistema educativo obligatorio. Y si tenemos la capacidad de poder sacar a nuestros niños del sistema educativo común y hacerle homeschool, aún así también todos los textos van a venir con estas pequeñas imposiciones y con este material. Elizabeth fue clara al mostrar los libros que nosotros debemos leer. Es más, al que vea el video, que busque el libro, que se lo consiga, lean, infórmense, abracen la educación, abracen a sus hijos. Esa guaguita que estuvo 9 meses en tu guatita es tuya. Dios la hizo pertenecer a ti para que tú la protejas. Nuestra protección no es solamente económica, es una protección espiritual, material, física. Hay un guía. Antiguamente las escuelas no existían. Era el papá y la mamá que le enseñaba a los niños. Además, los niños heredaban la educación de sus padres, la profesión de sus papás. Cristo era carpintero. Nosotros debemos recordar esas cosas. Si tenemos una conciencia cristiana, yo los invito a que protejan lo que tuvieron y que lo abracen y que se queden en ese lugar maravilloso en donde como padres somos competentes. La Constitución dice que el derecho es preferente para nosotros y la palabra preferente significa prioridad, prioriza, número 1. Soy yo la que toma las decisiones sobre nuestros hijos. Gracias, Marquita. Don Carlos, le damos las gracias una vez más por haber participado en este streaming. Esperamos tenerlo más adelante para poder compartir otros temas. Sobre la Constitución también podríamos hablar más adelante, así que lo dejamos comprometido para poder... la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente. Exacto. Sí. Claro, para que nos pueda contar su experiencia desde Venezuela. ¿Cómo también lo vivió usted en Venezuela? Sí. Muy bien. Le damos las gracias entonces por haber estado en este programa. Gracias. Un placer poder compartir con usted y que nos haya podido enseñar un poquito. Bueno, y Marta y Elizabeth, que el Señor las bendiga. Gracias también por poder compartirnos sus conocimientos. Y este fue el primer streaming del Cuarto Poder Generando Opinión. Que el Señor les bendiga.